Hola a todos. Hoy vamos a analizar el fascinante y controvertido caso del secuestro de Patty Hearst, donde la víctima sorprendió al mundo al unirse a sus captores. No se lo pueden perder. Comencemos. El 4 de febrero de 1974, la tranquila y privilegiada vida de Patricia Campbell Hearst, de 19 años, se hizo pedazos. Hija del magnate de los medios Randolph A. Hearst, nieta del legendario William Randolph Hearst, fundador de un imperio periodístico, Patty era la encarnación de la élite estadounidense. Estudiante de arte en la Universidad de California en Berkeley, su mayor preocupación era el examen final de sociología o el próximo concierto. Esa noche, sin embargo, su destino, y el de la nación, dio un giro inesperado y perturbador. Alrededor de las 9 de la noche, en el apartamento que compartía con su prometido, Stephen Witt, en Berkeley, un grupo de intrusos irrumpió violentamente. Armados y con el rostro cubierto, los secuestradores no eran delincuentes comunes. Eran miembros del Ejército de Liberación Symbionese, SLA por sus siglas en inglés, un pequeño pero radical grupo de izquierda, autodenominado revolucionario, que había surgido de las turbulentas aguas del activismo contracultural de los años 60 y principios de los 70. Su objetivo no era el rescate monetario tradicional, o al menos no solo eso. Buscaban un golpe propagandístico que sacudiera los cimientos del establishment estadounidense. Para comprender el secuestro de Patty Hearst, es fundamental entender el contexto y la naturaleza del SLA. Fundado por Donald DeFries, un ex convicto que se hacía llamar Zinke, el grupo era una amalgama de estudiantes universitarios desilusionados, ex reclusos y desertores de la clase media que habían abrazado una retórica incendiaria de lucha de clases y revolución negra. Se oponían virulentamente al capitalismo, al imperialismo estadounidense y a lo que percibían como la opresión sistémica de las minorías. Antes del secuestro de Hearst, el SLA ya había ganado notoriedad, y no de forma positiva. En noviembre de 1973, 2 meses antes, habían asesinado a Marcus Foster, el superintendente de escuelas de Oakland, y a su asistente Robert Blackburn. El SLA justificó el asesinato de Foster, un educador afroamericano muy respetado, acusándolo de estar involucrado en planes de identificación obligatoria de estudiantes, lo que veían como una forma de identificación fascista. Este acto brutal ya había puesto al SLA en el punto de mira del FBI y de la opinión pública, perfilándolos como un grupo violento y extremista. El asalto al apartamento de Hearst y Witt fue caótico. Stephen Witt fue golpeado brutalmente, mientras Patty era arrastrada de su cama, arrojada al maletero de un coche y conducida a un escondite desconocido. La noticia del secuestro de la heredera Hearst se extendió como la pólvora, dominando los titulares de todo el país. La familia Hearst, comprensiblemente angustiada, se ofreció a pagar un rescate. El SLA, sin embargo, tenía otras ideas. Sus demandas eran escandalosas y provocadoras. Exigían que la familia Hearst distribuyera $70 en alimentos a cada persona necesitada en California, lo que equivalía a un rescate de $2 millones. Cuando la familia hizo un esfuerzo inicial para cumplir, el SLA aumentó la apuesta, exigiendo $6 millones adicionales. La logística de una distribución de alimentos a tal escala resultó ser un caos. Las imágenes de disturbios en los centros de distribución de alimentos, con personas peleándose por las provisiones, solo sirvieron para avivar la frustración pública y la percepción de que el SLA era un grupo disfuncional y manipulador. Lo que ocurrió en las semanas y meses posteriores al secuestro fue aún más extraordinario que el secuestro en sí. Encerrada en un armario oscuro durante días, sometida a privación sensorial, interrogatorios ideológicos y, según su propio testimonio posterior, agresión sexual, la psicología de Patty Hearst comenzó a fracturarse. El SLA, con una sofisticada comprensión de la manipulación mental y la dinámica de las sectas, había iniciado un proceso de lavado de cerebro, o más precisamente, de síndrome de Estocolmo, llevado al extremo. El 3 de abril de 1974, la nación quedó atónita. Una cinta de audio fue enviada a los medios de comunicación. La voz en la cinta era inconfundiblemente la de Patty Hearst, pero el mensaje era aterradoramente diferente. Patty anunciaba que había elegido unirse al SLA y que había adoptado el nombre revolucionario de Tanya.
en honor a Heidi Tamara Bunk-Beider, una guerrillera que luchó junto al Che Guevara. Declaró que su familia era el enemigo y denunció el terrorismo fascista de Estados Unidos. 2 semanas después, el 15 de abril, una cámara de seguridad en el Banco Hibernia de San Francisco capturó una imagen que se convertiría en un icono de la época. Patty Hearst, vestida con una boina y armada con un rifle M1, participando activamente en un atraco bancario con otros miembros del SLA. La imagen era impactante. La heredera mimada se había transformado en una guerrillera urbana, aparentemente abrazando la ideología y la violencia de sus captores. Si te está interesando este caso, no olvides darle un like y compartirlo. Continuemos explorando esta increíble historia. La transformación de Patty Hearst desencadenó un feroz debate en Estados Unidos. ¿Era una víctima traumatizada, obligada a actuar bajo coerción extrema, o se había convertido en una verdadera creyente en la causa del SLA? La opinión pública estaba dividida. Algunos la veían como un ejemplo clásico del síndrome de Estocolmo, donde los cautivos desarrollan una relación psicológica de dependencia e incluso afecto hacia sus captores. Otros la consideraban una traidora, una privilegiada que había elegido la vía del terrorismo. Los expertos en psicología ofrecieron diversas teorías. Se habló de la identificación con el agresor, donde una víctima, ante una situación de amenaza existencial, se alinea con sus captores para sobrevivir. También se discutió la influencia de la privación del sueño, el aislamiento y la constante exposición a la ideología del SLA, que pudieron haber erosionado su sentido de identidad y sus valores previos. El hecho de que el SLA la llamara «pobre pequeña rica niña» al principio, antes de rebautizarla como Tania, también sugería un intento deliberado de despojarla de su identidad anterior y forjar una nueva, el SLA. A pesar de su audacia, era un grupo con una estructura y una logística deficientes. Perseguidos por el FBI y otras agencias de seguridad, se vieron obligados a huir de un escondite a otro. En mayo de 1974, la policía localizó una casa de seguridad del SLA en Los Ángeles. Se produjo un asedio televisado en directo, con un tiroteo masivo que culminó con la muerte de 6 miembros del SLA, incluido Donald DeFries. Patty Hearst no estaba en la casa en ese momento. Durante los siguientes 18 meses, Patty Hearst y otros miembros restantes del SLA, incluyendo a Bill y Emily Harris, continuaron cometiendo robos a bancos y otros delitos. Se movían por diferentes estados, siempre al borde de ser capturados. La vida en la clandestinidad era dura, llena de paranoia y escasez. Finalmente, el 18 de septiembre de 1975, casi 20 meses después de su secuestro, Patty Hearst y los Harris fueron capturados en San Francisco. El juicio de Patty Hearst en 1976 fue uno de los eventos legales más sensacionales de la década. La defensa argumentó que ella había sido víctima de lavado de cerebro, que sus acciones habían sido resultado de la coerción y el trauma psicológico. Su abogado, F. Lee Bailey, un hábil litigante, presentó testimonios de expertos en psicología y psiquiatría que respaldaban la teoría del síndrome de Estocolmo. La fiscalía, por su parte, sostuvo que Hearst era una participante voluntaria en los crímenes del SLA, señalando su aparente convicción en la retórica del grupo y su participación activa en los robos. El juicio fue un circo mediático, con cada detalle de la vida de Patty y el funcionamiento interno del SLA, expuesto al escrutinio público. A pesar de los argumentos de la defensa, el jurado la declaró culpable de robo a mano armada. Fue sentenciada a 7 años de prisión. La condena de Patty Hearst generó un nuevo aluvión de controversias. Muchos argumentaron que la justicia no había tenido en cuenta el profundo trauma que había sufrido. Otros, sin embargo, sintieron que su privilegio había intentado eximirla de responsabilidad por sus crímenes. Patty Hearst cumplió 21 meses de su condena antes de que el presidente Jimmy Carter conmutara su sentencia en 1979. Años más tarde, en enero de 2001, el presidente Bill Clinton le concedió un perdón presidencial completo. Desde su liberación, Patty Hearst se ha mantenido alejada de la política radical y ha reconstruido su vida. Se casó con su ex guardaespaldas, Bernard Shaw, tuvo 2 hijas y ha incursionado en la actuación.
apareciendo en varias películas de John Waters, a menudo en papeles cómicos que aludían sutilmente a su pasado. El caso de Patty Hearst dejó una profunda huella en la sociedad estadounidense y en la comprensión de la psicología humana en situaciones extremas. El caso de Patty Hearst trascendió el secuestro de una heredera para convertirse en un estudio de caso multifacético que expuso las profundidades de la psique humana y las tensiones sociopolíticas de una era. Su cautiverio no solo llevó a la popularización del término síndrome de Estocolmo, un concepto que, si bien ya existía, se catapultó a la conciencia pública a raíz de su experiencia. Este fenómeno puso en evidencia la intrincada y a menudo paradójica relación que puede surgir entre una víctima y su agresor, revelando la asombrosa capacidad del cerebro humano para adaptarse a situaciones extremas en un intento de sobrevivir al trauma. Más allá del impacto psicológico, el secuestro de Hearst fue un crudo recordatorio de la fragilidad de la identidad. Demostró cómo la esencia misma de una persona, incluso de alguien con una identidad aparentemente sólida y bien definida como una heredera de la élite, puede ser maleada y distorsionada bajo una presión psicológica inmensa. Su transformación en Tanya ilustró de manera contundente el poder de la propaganda y la adoctrinación. A pesar de ser un grupo reducido con una ideología extremista, el Ejército Simbionés de Liberación, SLA, logró ejercer una influencia tan profunda sobre Hearst que puso de manifiesto cómo, en un entorno controlado, las creencias y los valores pueden ser drásticamente alterados. Finalmente, el caso Hearst se erige como un símbolo de la desilusión de una época. Ocurrió en los turbulentos años posteriores a la Guerra de Vietnam y al escándalo de Watergate, un periodo caracterizado por un profundo descontento y polarización en la sociedad estadounidense. Grupos radicales, como el SLA, supieron capitalizar esta frustración generalizada para avanzar sus propias agendas violentas. La sorprendente adhesión de una heredera de la élite a una ideología revolucionaria funcionó como un espejo distorsionado de las tensiones y contradicciones que definían a una nación en un punto de inflexión. El secuestro de Patty Hearst y su sorprendente transformación en Tanya sigue siendo un estudio de caso fascinante y perturbador. Es una historia que desafía las categorizaciones simples de bien y mal, víctima y perpetrador. Nos obliga a confrontar la complejidad de la mente humana, la capacidad de supervivencia bajo una presión inmensa, y la fina línea que a veces separa la elección de la coacción. Más de 50 años después, la historia de Patty Hearst sigue siendo un recordatorio vívido de que la realidad a menudo es más extraña y más compleja que la ficción. Si te ha intrigado la historia de Patty Hearst y su sorprendente decisión, dale like, suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima!